Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Hola, confirma si me escuchas, por favor. Buenos días, Ricardo. Hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? John. John me llamo, hermano. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Es la primera vez entre personas de la oposición Sí. que aceptan debatir porque la mayoría no lo hace, ¿no? La mayoría, eres el único, ¿ah? El único Ujú. en más de año y medio, que se anima, ¿no? A hacerlo. No, ok. Bueno, vamos, espero que sea una conversación muy interesante y así poder, en verdad, ver nuestros puntos de vista, ¿no? De cada lado y, para poder, encontrar un punto, ¿no? Porque a pesar que estamos en una situación bastante eh, sociopolítica bien complicada, bien dividida. Yo creo que todavía pensamos que el Perú puede ser mejor que de de lo que está, ¿no? De lo que está, ¿verdad que sí? Por supuesto, porque justamente de eso se trata, ¿no? De sacar una síntesis de las cosas, ¿no? Porque los extremos, ¿no? Tanto izquierdas, derechas, ¿no? Tienen que tener de todas maneras un punto de convergencia también. No se puede permanecer, pues, siempre del lado posterior, ¿no? Porque Claro. eso trae enfrentamientos, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. Ahora, yo hubiese preferido que haya sido por, de repente, ¿no? Con cámara, todo. ¿Tú crees que podrías colocar tu fotografía, John? Tendría que, de poder puedo, no sé si saldrá, ese es el asunto, porque tendría que reiniciar el Twitter y tendría que salir y todo, pues, ¿me entiendes? Claro, Lo claro. que Ya, puedo no importa. hacer, espérame un segundo, lo que sí puedo hacer, voy a añadir mi otra cuenta, no, pues bueno, en esa sí lo puedo hacer la fotografía inmediatamente, espérame un segundo, déjame un segundo, yo arreglo esto rápido, yo puedo poner mi otra cuenta, lo voy a cambiarla, porque no, tendría que salir de aquí, reiniciar y todo, no, déjame hacer esta cuenta, la voy un segundo. Ok, listo. Ahora voy a buscar el link. Sí, gracias. Te agradezco tu comprensión, en verdad, porque es bueno saber con quién uno conversa, pues, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Listo. Ok, Correcto, ese soy John. yo. Correcto, John. Te agradezco mucho. Bueno, en inicio ya, antes de iniciar, ya, y tengo tiempo solamente hasta las 10 de la mañana, estimado John, Ujú. o algo ¿Ya? menos, ya. Tengo algunas ocupaciones, entonces me gustaría que sea hasta las 2, hasta las 12 como mencionaste, pero tengo solamente Sí. una hora, voy a salir antes. Ahora, Ok. mira, el motivo por el cual
¿ya? Yo increpé, yo he cuestionado una imagen, ¿ya? Y la imagen dice, ¿no? Hay una persona que está ahí con lentes en la imagen que dice, ¿no? Que la culpa es del ciudadano peruano por no votar bien. Yo Sí, creo que esto no es así, pero eso no es todo, ¿no? Esa imagen es, digamos, en otra versión, porque la verdadera versión es de una imagen de una persona que señala y dice, la culpa es de usted por no hacer tal cosa. La culpa es de usted porque su país está pasándola mal por tal cosa. La culpa es de usted. La culpa es de usted por no votar bien. La culpa es de usted por no votar, por botar la basura en la calle. La culpa es de usted por el hecho de esperar que llegue el fin de semana, la culpa es de usted por ver fútbol, la culpa es de usted por N cosas, ¿no? Eso, esa imagen, la que yo he cuestionado, es una versión nada más, ¿no? Pero es la misma persona y el mismo contenido. Yo no creo que esto sea así, ¿ya? Voy a iniciar mi participación, ya vamos a hacerlo unos minutos para cada uno, unos 4 o 5 minutos para cada uno, sin ya. interrupciones, para podernos entender, ¿ya? No creo Perfecto. que la imagen de la señora que colocó y que también le invité a debatir sobre esto, ¿no? Y que no aceptó, yo no creo que esto sea así por el siguiente motivo. Para hablar de culpas, ¿ya? Para hablar de el tema del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque dice claramente ahí que la culpa la tiene el ciudadano peruano por no votar bien. Entonces estamos involucrando ya al ciudadano y a una entidad que es el Jurado Nacional de Elecciones. Incluso la señora ya que posteó eso hace referencia a que debe haber reformas en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque la gente no vota bien y vota por personas no acordes. Yo me pongo a pensar y me pregunto, ¿no? O de repente le pregunto a usted, estimado John, ¿no? Nos hemos puesto a pensar por qué en cada elección el pueblo peruano siempre pierde. Y esto ha sido así desde en todos los 201 años de vida republicana del país. Esto siempre ha sido así, siempre hemos perdido, siempre. Con Fujimori, con Velasco, con Castillo, con Alan García I, Alan García II, Sagasti y todos, ¿no? Tendríamos que hablar del Estado, ¿no? En teoría nos han enseñado que el Estado es, ¿no? Y esa, digamos, ese acoplamiento, ¿no? De gobierno, territorio, pueblo y ley, ¿no? Esos son sus elementos, ¿no? Hasta ahora nos han enseñado eso. Pero sin embargo, este Estado se está instalando, se instaló, ¿no? A sangre y fuego en contra de nuestros antepasados. ¿Por quién? Por una clase dominante. San Martín y Bolívar, los primeros denominados masones en el Perú, que vinieron aquí a este país. ¿Y a quiénes liberaron? ¿A quiénes emanciparon estos señores? ¿No? A un grupo de personas, a una denominada casta social, algunos le llaman a un grupo de ricos, ¿no? Para no decir un grupo de ricos, voy a decirlo así, algo suave nada más, ¿ya? Para una casta social, ¿ya? A ellos los emanciparon, pero no emanciparon a nuestros incarios, ¿no? A estas personas que hablaban quechua, ¿no? Por el hecho de no hablar el castellano, ¿no? Los dejaron de lado, ¿no? Entonces, todas estas personas, ¿no? Que fueron liberadas, fueron emancipadas, ¿no? Formaron parte de una discriminación total a nuestros pueblos incarios. En ese sentido, se crea este Estado y por ende se crea un jurado nacional de elecciones que es parte de este Estado. ¿Ya? El Estado no sirve a la sociedad desde ese punto de vista para mí. ¿Ya? Entonces, ¿a quién sirve el Jurado Nacional de Elecciones para mí? ¿A quién sirve? Sirve al Estado, pero no al pueblo. ¿No? Creo que se me está yendo mi tiempo y te voy a ceder la palabra, ¿ya? Adelante. No, no, termina la idea, ¿ya? No te preocupes, termina la idea bien para poder dar un buen contexto de lo que estás explicando, ¿no? Entonces, ¿ya? ¿A quién sirve el Jurado Nacional de Elecciones? Nos preguntamos.
muchas veces, ¿no? ¿A quién sirve? No le sirve al pueblo peruano, le sirve al Estado, ¿no? A este Estado que se instaló de forma violenta, a sangre y fuego en contra de nuestros antepasados. Y, por ejemplo, yo tengo un partido, ¿no? Digámosle así, un partido que todavía no es oficial, todavía falta recolectar sus firmas, o sea, no es oficial, ¿no? Lo presento al Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones es el que hace oficial a estos partidos. El Jurado Nacional de Elecciones es el que oficializa los partidos y sus candidatos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los oficializa? Porque el Jurado Nacional de Elecciones los investiga a cada candidato antes de que ellos postulen para ver si es que pueda oficializarlos, ¿no? Entonces el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Dice, este no va, ¿no? Tiene tal cosa, este sí va, tiene tal cosa, ¿no? Dice, pues no, este hombre ha luchado por la clase obrera, no va. Este es dirigente. Ah, hemos detectado que este hombre es dirigente, hemos encontrado que este hombre ha luchado por el campesinado, ¿no? Este hombre es peligroso, le dicen. ¿Por qué crees entonces, o por qué creemos de que Alan García fue nuevamente presidente? ¿No? ¿Por qué? Por haber matado estudiantes, campesinos, ¿no? Una vez que el Jurado Nacional de Elecciones ya inscribe estos candidatos, ya ganaron estos, ya ganaron estos señores, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Ya ganaron los ricos, ¿no? Por cualquiera que votes, ya vas a perder. Por cualquiera que se vote, se va a perder, ¿ya? ¿Y qué te dice el Jurado Nacional de Elecciones? Que si no votas, multa. Que si no votas, no te vas a poder movilizar, ¿no? Y tienen todavía, ¿no? El desparpajo, ¿no? De decirnos eso, ¿no? Entonces, ¿qué le queda al hombre pobre, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Y por quién voto, señor? ¿Ah? A ver, aquí están tus candidatos, ¿no? Puros delincuentes, puros delincuentes. Para concluir aquí, ¿y qué pasó con Castillo, ¿no? Bueno, le salió mal, pues, ¿no? Porque todo, o uno le salió mal, o no pudieron con el voto del pueblo. Porque hay una hipótesis de que Pedro Castillo arrasó con más del 75%, ¿no? Pero como estos siempre, ¿no? Han manoseado los votos desde la historia, ¿no? Republicana del Perú, no pudieron ni aún así contenerlo. Esa es una. Y otra es que le salió mal. Y otra es que de verdad Castillo haya sido corrupto y haya estado coludido con ellos, ¿no? Esas son las tres opciones. ¿Cómo saberlas, no? Entonces, no es culpa del ciudadano peruano, para mí no. Por estas razones, yo creo que no es culpa del ciudadano peruano. Adelante, John. Gracias, Ricardo. A ver, te capté varias cosas, vamos a ver si puedo ponerlas en orden. Una, la que más me llama la atención es este estado se ha instalado a través de eh, sangre y muerte, ¿no? Entonces, en los últimos, porque he escuchado bastante esto de los últimos 200 años, ¿no? En realidad hay que pensar en eso de que se instaló la República del Perú, ¿no? Ya un país libre y soberano, desde en sus principios, el Perú todavía seguía siendo gobernado por caudillos, ¿no? Por muchos caudillos. Date cuenta de que en la historia del Perú, los presidentes que llegaba venía otro a través de una revolución armada o guerra civil, lo destituía y se ponía el otro en unas nuevas elecciones, ¿no? En ese caso han habido varios presidentes que han estado hasta los años 1920 o 30, ¿no? Entonces, nunca en realidad ha sido un Estado de Derecho, eh, bien establecido, ¿no?
porque después de la independencia no ha habido, por decir, las bases necesarias para poder establecer un gobierno o gobiernos, ¿no?, a futuro, que puedan guiarse a través de una constitución, ¿no? Date cuenta que cada presidente que llegaba en sus inicios, en la época todavía del caudillaje, cada uno traía su propia constitución, ¿no? Y por eso que en el Perú pues se sabe que hay, creo que 12 constituciones se ha cambiado, ¿no? Entonces, eso demuestra que mayormente uno, lo que se llamaba Jurado Nacional de Elecciones en esos tiempos, no tenía ni idea de cómo dirigir también unas elecciones propiamente, porque eran por colegios, si no me equivoco, a los inicios. Entonces, en verdad, no se puede decir que en los últimos 200 años, ¿no? Porque si no sabes, en verdad, cómo se ha ido viniendo estos presidentes de inicio, desde que se estableció la República, entonces no se puede decir los últimos 200 años, ¿no? El saqueo, que los ricos, que no. Siempre han sido los caudillos, ¿no? A razón de eso, el peruano ha puesto eso en su ADN, ¿no? Que siempre en la actualidad busca a los caudillos, ¿no? Busca un caudillo. Ahí tenemos justamente al loco de Antauro Humala, ¿no? Caudillo 100%. Entonces la gente va y lo rodea y lo escucha y está comenzando a formarse, ¿no? Ese es un caudillo. Quiere poner su propia constitución también, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Esos cambios, nunca salimos de ese círculo. Todavía no. Entonces, ahora, otro. Lo que se nota aquí, como dijiste bien claro, como Bolívar y San Martín fueron los que prácticamente llegaron, independizaron América. Entonces, sí, es verdad, ¿no? Lo hicieron, pero no es como si fuera que el Perú se haya independizado de su propio, del virreinato, a través de un grupo de personas autóctonas del Perú, ¿no? Con ideas futurísticas, con una ideología, ¿no? Con una forma de establecer una independencia y una constitución, ¿no? Nunca existió eso, nunca existió. Entonces, si se hubiese dado así, te juro que el Perú hoy en día sería otra cosa. Hubiese sido otra cosa, ¿no? Ahora, a lo que fue el tema inicial de tiene la culpa el ciudadano por no votar bien. Mira, a través de los años, de los últimos 200 años, la educación nunca ha sido igual desde el inicio de la República, ¿no? A pesar que se educaba a todo el mundo, pero no era no tenía gran alcance, pero a través de los tiempos eso se ha ido mejorando, ¿no? Se ha ido expandiendo a través del Perú. Hoy en día, en este siglo, desde el siglo XX hasta hoy, este siglo XXI, ya la tecnología ha hecho avanzar la educación en ese sentido también. Ahora, el peruano en sí, el peruano elector, ¿ok? En un sentido, y tú lo sabes muy bien, ¿no? O tal vez tú seas una excepción, pero el peruano elector no tiene el interés mínimo, ¿ok? De estudiar o analizar o de conocer al partido político al cual va a participar, o al candidato al menos que va a elegir, o los candidatos. No lo hace, en ningún sentido la palabra lo hace, ¿no? Recién tal vez hoy en día, a razón del gobierno de Castillo, ¿ok?, es que la gente ha despertado ese interés por saber un poco más de la política. Y te lo digo que sí lo está haciendo, ¿ok? Porque se ha visto en el Twitter, porque éramos tan solo un poquito de gente, ahora hay un par de sus 3, 4 millones tal vez hoy en día en Twitter, y aparte en las demás redes sociales, en TikTok, en Instagram, todo eso, se suma más gente, ¿no?
y se habla todo de política. Entonces, la tecnología hoy día, de los últimos, puede decir, de los últimos 10 años, ha sido la herramienta para poder transmitir eso, ¿no? Pero en sí el peruano, como dije, repito, el peruano elector no tiene ni un interés mínimo de conocer al candidato. Va, elige en la cola. Estando en la cola es cuando recién toma la decisión. ¿Te das cuenta? Es por eso que se dice que el peruano o la culpa es del ciudadano, ¿no? Porque si hubieses venido preparado un día o 2 días antes de ver, saber, conocer cuál es el ideario, cuál es el plan de trabajo, si tiene algún tipo ¿cómo se llama?, de problemas legales, ¿no? Candidato, entonces ya, bueno, este pata pues, está metido en estas cosas, no me gusta su ideología, o su plan de trabajo le va a costar al Perú tanto, o de repente sí lo va a empujar. Entonces tomas decisiones más amplias, ¿no? Y vas a poder conocimiento más amplio, y se va a tener una decisión más segura. Entonces, en parte, sí, hermano, te digo, el ciudadano, por eso de ser apolítico, ¿no? Y no tener el interés, es como mantiene al Perú en ese sentido. Ahora, los partidos políticos, sabiendo eso, agarran y se aprovechan de esa situación. Por eso que crean 20, 30 partidos, ¿no? Y todos van para una sola silla. ¿Qué hace? Que piensa un poquito, ¿no? Si ves a 20, 30 partidos, dime tú te vas a dar el tiempo de conocer, de estudiar y leer cada partido político. Dime, te hago la pregunta. ¿Tú te vas a dar el tiempo de conocer esos 20, 30 partidos políticos? Para nada. Exacto. Y así como acaba de llegar estas dos personas, tampoco lo van a hacer. Entonces, ¿qué haces? Te confunden más, y dividen tu mente en 30 direcciones, que olvídate que nunca vas a saber en qué dirección vas. Nunca, políticamente y cívicamente, nunca vas a poder llegar a un objetivo claro. Porque cuando vayas a dar el voto, es más seguro que vas a hacer poner el voto en el lugar más equivocado. Entonces, eso se transmite, ¿ok?, en el ADN. ¿Ya? Y los partidos políticos lo van a replicar cada 5 años. Ahora, eso nada más que son partidos políticos. Ahora piensa que en el Perú, en realidad, en estas últimas elecciones municipales y regionales, si te das cuenta, los partidos políticos no han ganado nada, al menos 1 o 2 ciudades, o 3 ciudades por lo menos, Lima y 2 más provincias por ahí. Pero ponte a pensar en esto. En realidad, los movimientos regionales son los que han ganado, ¿ya? Inclusive en Lima está, ¿cómo se llama?, Patria Roja, ¿ok? Y el movimiento cívico de Lima, no me acuerdo qué más, que es la Cholita, y ponte a pensar en el interior del país. Todos son movimientos regionales, ¿ya? Esos movimientos regionales que también han sido filtrados mira, como tú dijiste, ¿no? Hace un momento que el Jurado Nacional de Elecciones trabaja para el Estado y comienza a elegir quién es este no, y este sí, este no, y este sí. Es verdad lo que tú dices. El Jurado Nacional de Elecciones trabajó justamente para el Estado. O sea, para este momento era Castillo todavía presidente. Trabajó para él, para reforzar justamente toda esa línea, ¿ok?, de electores para una sola dirección. Y si te pones a pensar un poco, hermano, date cuenta que todos esos movimientos regionales, y tú los ves, porque yo me sentaba a leer en Legión Patriota, primero que nada nos pusimos a leer a uno de estos movimientos regionales, y todos estaban dirigidos para Perú Libre. No todos, la mayoría dirigidos para Perú Libre. ¿Qué hacen? Direccionan los votos a través de los frentes de defensa, que están regados por todo el Perú, ¿ya? Entonces, el Jurado de Elecciones ya sabe cómo va a ir todos esos votos direccionados. Esa es la mecánica que tú dices, que justamente el Jurado de Elecciones, sí, trabaja para el Estado, pero no lo hace democráticamente, porque ya lo tienen planificado todo con anticipación, para poder direccionar los votos, y nunca, fíjate, y nunca un elector va a poder ver con claridad qué es lo que está eligiendo.
nunca lo va a ver. Eso es falta de educación, ¿no? Entonces, y esas son las consecuencias que se están pagando hoy en día. Esas son las consecuencias, porque todos estos movimientos regionales que hay en el Perú, uno, son de Agenda 2030, son progres, o están dirigidos directamente a Perú Libre, y también están dirigidos ¿cómo se llama?, al MRTA, o a la Coordinadora Continental Bolivariana. La Coordinadora Continental Bolivariana, no sé si tú la conozcas, ¿ok?, es la que ha formado todo este sistema prácticamente desde hace casi 18 años. 18 años han trabajado para lograr lo que han logrado hoy en día. La Coordinadora Continental Bolivariana. Ponte a buscar en internet quiénes son, hermano. ¿Quiénes son? ¿No? Para no extenderme más. Pero sí te digo que cuando veas esa información, te vas a dar cuenta de que cómo nos han llevado como borregos a estar donde estamos hoy en día. Cierro el micro ahí, hermano. Te doy la palabra. Correcto, correcto. Mira, en algunas cosas coincidimos, muy pocas, pero empezaste hablando del caudillaje. Yo no sé qué tiene que ver el caudillaje. Acá estamos hablando si es que el ciudadano peruano tiene la culpa o no tiene la culpa, como mencionó una señora que está presente ahorita, que se le invitó a debatir en un momento y nunca quiso, está ahí presente. Se le invitó a debatir y no quiso, tú estás haciéndolo ahí por ella, pero el caudillaje no sé qué tiene que ver, ¿no? Y yo mencioné claramente, ¿no?, que este Estado, ¿ya?, que este Jurado Nacional de Elecciones no le sirve al pueblo peruano, le sirve al Estado, al Estado. Y voy a repetir el ejemplo, ¿ya? Si uno tiene un partido político, para los que están llegando, ¿no?, uno tiene un partido político, lo presenta al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones pasa a todos los candidatos por una resonancia magnética, ¿no? Prácticamente tú me has mencionado prácticamente un andamiaje, ¿ya?, que, que aseguras que existe, ¿no? ¿Dónde está el MRTA? ¿Dónde está de por medio de la Agenda 2030? Para empezar, yo creo que el MRTA y ni Sendero pueden mover a tanta gente, para empezar. No creo. Eso sería insultar la inteligencia de los hermanos peruanos que están en provincias y acá en Lima también. Otra cosa, ya mencionaste que no sé ni qué tenía que ver, ¿no? Que Antauro Humala quería hacer su propia constitución, ¿no? Falso, totalmente falso. El cambio de constitución se está pidiendo desde los años 2000, desde que nos dimos cuenta de que esta constitución fue hecha producto de un golpe, ¿ya? Y constitucionalmente, ¿no?, la doctrina constitucional nos dice de que para que una constitución sea democrática tiene que ser producto de la soberanía, no de un golpe, ¿no? El golpe es diferente. Ahora, y estoy de acuerdo contigo, ¿no?, que hay ciudadanos que van y en la cola, ¿no?, en la cola, recién se animan a decidir su voto. Estoy de acuerdo contigo. Pero te faltó decirlo por qué. Tú me mencionaste que el ADN, pero yo creo que eso es algo demasiado vago, ¿no? Demasiado... debiste, creo, ahondar un poco más en eso. En el ADN, ¿por qué? ¿Por qué en el ADN? ¿Por qué no pensar en que se ha hecho, y te voy a hablar con hechos fácticos, ¿ya? ¿Por qué no pensar que han hecho un trabajo de base desde abajo para colaborar con el distanciamiento del hombre de la política? ¿A quién le tendría que convenir que el hombre no sepa de política en un país? ¿A quién le tendría que convenir eso? Yo pregunto, Pues ¿no? a los mismos partidos políticos. Coincidimos, a los mismos partidos políticos. ¿Y a quién más? ¿Solo a ellos? ¿Solo a ellos? ¿Los partidos políticos son el cuco del asunto nada más? Yo creo que no. No, Yo creo que no, no. no, exactamente no. Creo que estamos de acuerdo en que sí hay intereses, hay intereses. Uno que los partidos políticos, eh, su misión de los partidos políticos, tú sabes bien que es buscar electores, votos, más nada. Si hablamos de financiamiento, van y buscan a la gente, pues,
empresaria, ¿no? Que los puede apoyar, y de ahí se sabe muy bien que van a haber favores, ¿no? Se van a pagar con favores. Ese es el círculo, es la maquinaria, ¿no? Y eso es lo que se ha estado viendo en los últimos 20, 25 años. Entonces, ahí creo que estamos claros, ¿no? Sí, correcto, John. Te voy a pedir, por favor, que no me interrumpas, ¿no? Si es que de repente te pregunto, te preguntaré directamente, ¿ya? Entonces, continuaba para que no se me vaya esta idea, a ver qué estaba diciendo. Ah, ya. Yo principalmente concuerdo contigo con el tema de que el ciudadano sí está alejado de la política, pero se ha hecho un trabajo de base, pues, ¿no? Con los diarios Chicha, lo voy a decir directamente, ¿no? Con los diarios Chicha, con los programas de alineación, ¿ya? El ciudadano, ¿no? Porque más le interesa ver cómo se divorcia la gente, ¿no? Han hecho un trabajo de base con noticieros tendenciosos, ¿no? Y que hoy, ¿no? Personas que son opositoras a Castillo, ¿no? Y opositores a los grupos de izquierda, ¿no? Le están llamando prensa mermelera a ellos, hoy en día, ¿no? Cuando la izquierda le decía prensa mermelera desde hace más de 30 años, ¿no? Pero ellos hoy en día le están diciendo prensa mermelera, ¿no? Y eso tiene que saberse a qué se debe, eso se tiene que saber por qué es, pero se está presentando este fenómeno dentro de todo. Ellos recién le están diciendo prensa mermelera. Entonces, este trabajo de base que se ha hecho, ¿no? Con Fujimori, ¿ya? Con Fujimori, por medio de los diarios Chicha, por medio de los Vladiprogramas, los programas buitre, ¿no? Con muchas señoras que ya no están en el país, ¿no? Y con personas que recibieron mucho dinero, ¿ya? Para enriquecerse con sus familias, ¿no? Y que hoy estos, bueno, defienden la Constitución, que no es el tema, que no es el tema. Entonces ellos han colaborado para el embrutecimiento del ciudadano y se aleje de política, ¿no? Y como dijiste tú, ¿no? Hoy en día, ¿no? Como dijiste tú, John, ¿no? Hoy en día sí, ¿no? Hay espacios como en Twitter, que la gente está más interesada, sí está más interesada. Pero ¿qué tuvo que pasar para que ellos se interesen? Tuvo que llegar un presidente ignorante, ¿no? Como le llaman muchos, ¿no? Un presidente burro, como le llaman algunos, que no lo es, ¿ya? Porque más burros, porque ya López Aliaga ha demostrado ser más burro que Castillo, ¿no? Y tuvo que pasar eso, ¿no? Tuvo que pasar eso para que recién la gente, ¡pum!, ¿no? Todos en política, ¿ya? Principalmente, yo creo que la gente se está interesando en política por la misma coyuntura, pero no tanto por su ADN, ¿no? Más que nada es el desprecio, ¿no? El desprecio es el hambre, ¿no? Pero decir que el MRTA, decir que la coordinadora bolivariana, ¿no? La Agenda 2030, habría que revisar qué es lo que realmente de bueno le puede traer al Perú la Agenda 2030, ¿no? Pero principalmente para mí esas son elocubraciones, ¿ya? Son elocubraciones. ¿Ya? Lo dicen porque lo dicen, ¿no? Pero habría que ver un indicio más fuerte, un indicio más nítido para poder decir, ah, sí, es la Agenda 2030 lo que está detrás de todo esto, ¿no? La Agenda 2030. Adelante, yo. Eh, ok, por lo visto es antipuji, ya me di cuenta, y estás en contra de la Constitución del 93, ¿no? Como golpista, que como le decías que fue. Sí, en verdad, la Constitución del 93 se da a través de un golpe de Estado, ¿no? A un Congreso que era retrógrada, prácticamente, que no quería avanzar y no tenía visión del futuro del Perú. Entonces, después de eso, pues el Perú, pues, es lo que es hoy en día y todavía sigue siendo más fuerte, ahora sigue siendo más fuerte que Chile, ¿no? Y Brasil también. Entonces, toda razón de una constitución que ha ido mejorando eh, eh, ciertas situaciones, no del todo, porque los gobiernos que han entrado no han querido justamente
usar la Constitución al 100%, ¿no? Si hubiesen hecho, hubiesen creado programas, en verdad que hubiesen cambiado la vida de los peruanos 360 grados, ¿no? Eso es, sí te lo digo, porque el país que sepa aprovechar sus recursos naturales, usando una constitución que le da todos los de todas las de por ganar, tengo por seguro que es una sociedad totalmente que va a avanzar y va a crecer para bien por siglos, ¿no? Ahora, sobre se me fue la idea. Tranquilo, tranquilo. Sí, porque me he centrado en esto del punto de la condición que me llamó bastante la atención, ¿no? Porque en verdad, te digo, por el caso de Antauro Humala. Antauro Humala en realidad tú sabes bien que es un caudillo, ¿no? Que quiere cambiar la constitución, sí. Ahora, ahí va. Desde el segundo gobierno de Alan García, también se sabe que él intentó cambiar la constitución. Y de ahí para adelante, los presidentes que han entrado también venían con esa iniciativa, ¿no? Pero ellos se han dado cuenta que con esa constitución han podido trabajar y dejar trabajar al Perú, a los peruanos, ¿no? A pesar de toda su corrupción que han creado entre su propio círculo, pero han dejado trabajar a los peruanos y ha ido creciendo tecnológicamente, económicamente, financieramente, ¿no? Y también comercialmente, ¿okay? Entonces, pero eso tiene nada que ver que lo que han hecho aquellos presidentes o sus ministros o ciertos personajes en el Congreso es culpa de la Constitución. Ahora, date cuenta de que ahora tú sabes muy bien que, por ejemplo, en Juliaca se les da un presupuesto anual y si hay pobreza, y si no hay mejores escuelas, si no hay mejor infraestructura en Juliaca, es culpa de la Constitución. Sabes muy bien que no lo es. Eso es culpa del gobernador de esa región, ¿no? Por no utilizar todos los fondos que se le entrega, porque no son 100 soles ni 10.000 soles, son millones y millones de soles que se le da a esas regiones, sobre todo a la de Juliaco, de Puno, que son las que más dinero reciben, ¿no? Entonces ahí viene que la Constitución es la que le roba la plata al pueblo. Esa es la narrativa que se escucha en las calles, ¿no? Que los congresistas son los que se tiran la plata al pueblo. Una cosa son los congresistas que son para legislar, no para gastar dinero, ¿no? No son los que van a construir puentes y nada de eso. Por eso tienen a sus gobernadores en sus regiones. Entonces es un orden que tiene que seguirse, pero esa gente no lo hace. Si estos gobernadores no cumplen con sus funciones como debe ser. ¿Es culpa del ciudadano de elegir esos gobernadores? Ahí va de nuevo esa pregunta que has puesto. Sí, lo es también, porque prácticamente el elector va y elige lo que más le pinte mejor, ¿no? Entonces, esa es la idea, pero no van al fondo o al trasfondo de quién es cada persona que se va a elegir. Ahí están los resultados también. Entonces no podemos decir que la Constitución ese es el factor principal o la culpa de todo lo que está sucediendo políticamente y socialmente. No se puede decir. Con respecto a que la Agenda 2030, que el MRTA, mira, por eso te dije, no, que investigues, ya, porque Legión Patriota lo ha hecho. Hay una investigación de meses ha tomado todo esto para poder ver en realidad qué tan profundo es este problema de la Coordinadora Continental Bolivariana, ¿no? En realidad te digo, los documentos están ahí, la información está ahí, ¿no? Y es lo que es hoy en día el Perú. Así lo digo. No hay vuelta en esto. Y hay conexiones que no te vas a dar que vaya. Si tú elegiste a Castillo, o bueno, no, que tú te fuiste por Perú Libre, porque era la mejor opción, te digo una cosa que esa era la función de la Coordinadora Continental Bolivariana, ¿no? Esa era la función. Entonces, en realidad, uno lleva a lo otro coordinadamente para que el elector, pues, mientras menos sepa,
mejor para ellos. No sé, no solo para la coordinadora, sino para todos los partidos políticos en sí. Porque mientras menos educado esté un elector y tan solo vote porque se le haga bonito, como tú lo sabes bien, o se le regala cosas, entonces con eso obtienes al pueblo. Y esa mentalidad tiene que cambiar. Esa mentalidad tiene que cambiar, porque no se trata de porque te regalan cosas o porque te hablan bien, ¿no? Ese es el que tiene que ser elegido, ¿no? Por el pueblo. Y si se da un poco de educación, que si se da un poco de lo que es saber qué es el funcionamiento de cómo funciona un Congreso, cómo funciona un Ejecutivo, cómo funciona el Legislativo, ¿no? ¿Qué es un proyecto ley? Entonces, ¿cómo tú puedes informarte sobre un proyecto ley? Esas cositas son fundamentales, ¿no? En la educación de un elector, de tan solo entender, no de saber. Tan solo entender un poquito te da como una base de que, ya, si voy a elegir un congresista, este va a ser su función. Ok, si escribe un proyecto de ley, yo sé dónde voy a ir a informarme y leer su proyecto de ley. Y si me gusta, lo apruebo. Si no me gusta, no lo apruebo. ¿Te das cuenta? En Legión Patriota, te digo una cosa, es lo que hace. Es lo que hacen todas las redes. ¿Ya? Informar al ciudadano común, de decirle, oye, tu congresista ha escrito este proyecto de ley, ¿qué te parece? ¿Ok? Se le hace un análisis y se dice, mira, este proyecto de ley va a afectar esto y esto. Te invitamos a que lo leas, pero en nuestra opinión como Legión Patriota es no, o es sí. Pero ahí le damos una pauta, ¿te das cuenta? Eso es lo que hay que hacer para poder, ¿ok? Para poder recién cambiar esa mentalidad. Y te digo una cosa, de esa manera, se refunda el país con conocimientos básicos, recién. Porque he escuchado mucho de refundar al país, como tú lo sabes bien, que acá todos los que estamos aquí presentes lo hemos escuchado, de refundar al país, pero ¿con qué? ¿Con qué? A la bruta no se puede refundar un país. Si no hay conocimiento, no hay educación en toda la población, ¿ok? Tú no puedes refundar porque nadie sabe qué va a refundar, ¿no? No es refundar por refundar. Y los que piden refundación, como hemos hablado de los partidos políticos, ¿qué les conviene a los políticos y los partidos políticos? Que el pueblo no sepa, que no se eduque, y si ellos te hablan de refundación y te hablan de no, que la constitución es lo peor que ha hecho Fujimori, entonces vamos a refundar al país. Ya con eso ya te llevaron de hecho, ¿no? Entonces, sí, hay que refundar al país porque la constitución del 93 es una porquería. ¿Te das cuenta? Sin conocer siquiera la Constitución, porque muchos que piden nueva Constitución, como tú bien lo sabes, Ricardo, no conocen la Constitución, ni siquiera el artículo 1, artículo 2, que son los básicos de los derechos humanos del peruano, que están bien establecidos y es una de las más fuertes que hay en todo Sudamérica, o en todo continente americano, te puedo decir. Si uno lo lee, uno se da cuenta ni siquiera el convenio de derechos humanos de la ONU llega a la altura de los 2, 3 primeros artículos de la Constitución del Perú. Así es simple, ¿verdad? Entonces, eso no lo sabe el peruano común no lo sabe, ¿no? Tú sí lo sabes, porque tú lo has leído, pero un mundo lo ha leído, acá el amigo él también lo ha leído, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos más metidos en esto, día y noche. Ahora, de Pedro Castillo, como te escuché mencionar de Pedro Castillo, el caso Pedro Castillo, la gente llama burro y esto demás. En verdad, el título, bueno, se lo ganó porque la gente misma fue dándose cuenta a lo que iba, ¿no? A lo que este gobierno iba a hacer. Su ineficacia de líder, su ineficacia de juntarse al menos con gente que lo pueda dirigir bien dentro de su oficina presidencial, ¿no? Que lo ayude a tomar decisiones concretas y buenas decisiones, ¿no? Dar los pasos firmes. No, se llenó de gente prácticamente que lo llevó donde está ahorita metido,
¿no? Entonces es el precio a pagar de justamente lo que hablamos un momento, de por qué los políticos o los partidos políticos, cuál es el interés. Buscan electores, pero ellos van y buscan empresarios para que los financien. Y ese fue el favor que pagó Caro, porque tenía que pagar los favores, ¿no? De todo el financiamiento que recibió la campaña. Ahora, te escuché decir de que Pedro Castillo había arrasado con un 72% de votos, pero tú estás hablando de un 72%, creo que del 24% de electores que fueron a votar en la segunda vuelta. Creo que te refieres a eso, ¿no? Porque no fue de los 24 millones de electores que están registrados, ¿no? Porque no fueron no llegaron ni a los 30% de esos 24 millones. Entonces, queda claro, ¿no? Hay que ser claros en ese punto. Después, de por qué hoy en día la prensa se le llama mermelera, cuando a la izquierda la llamaba hace 20 años prensa mermelera. Porque justamente todos los que estamos aquí, toda la gente, todos los electores, todos los peruanos, siempre hemos estado dentro del círculo político de centro izquierda e izquierda. Date cuenta que ni un partido político de los últimos 20, 25 años ha sido de derecha, porque no existe la derecha en el Perú, primero que nada. Recién la derecha que se está formando hoy en día es popular, ni siquiera es partidaria o de un partido político, es popular. ¿Okay? Nunca ha existido una derecha en el Perú, ¿no? Y tal vez si el populorum de la derecha se forma y se formaliza y comienza a crear una ideología dentro del populorum, de repente ahí recién veamos eso. Pero eso va a suceder, quién sabe, aquí a 10, a 15, 20 años, ¿no? Porque mientras que más fuerte se haga esta derecha populista, entonces veremos algo así. Pero en realidad el peruano elector o los peruanos siempre han vivido bajo centro izquierda, izquierda. Y ese ha sido el círculo político del Perú. Entonces, que recién a razón de esta situación con Pedro Castillo, a la razón de esta situación con Dina Boluarte y el estallido social que hay en el Perú, ¿no? De todas estas protestas violentas y subversivas que han habido, entonces el peruano de la izquierda o del centro ha cruzado el río y ahora se encuentra dentro de la derecha porque ve las cosas que no es lo que en realidad vivió, ¿no? En el gobierno de Toledo, en el gobierno de Humala, a pesar que eran corruptos, pero caminaban, trabajaban y crecían económicamente y socialmente también, ¿no? Entonces, hoy no, hoy es un retroceso de cada mes son como 3 años de retroceso, ¿no? Vamos a ponerlo así, cada mes que pasa. Entonces, no estamos avanzando socialmente ni políticamente tampoco. Entonces, la derecha, que llama hoy en día esa prensa, se da cuenta hoy en día, nos damos cuenta, ¿no? Que esa prensa vendió tanto humo, y que más bien iba dividiendo al pueblo con cosas que decían como que la Constitución, que los partidos políticos. ¿Por qué crees que los partidos políticos están tan dañados? Porque la imagen de esos partidos políticos ha sido a través de la misma prensa, ¿no? También, todo es un conjunto, todo es una maquinaria. Por eso te mencioné lo de la Coordinadora Continental Bolivariana. ¿Por qué? Porque estaba escrito en el de 2003, eso ya estaba escrito, los mecanismos justamente para llegar a este punto, no al Perú, sino a Sudamérica completa. A Sudamérica completa, ¿no? No tan solo es el Perú, te digo, hermano. Esto es mucho más amplio que el Perú. Esta situación es mucho más allá de que el Perú. Entonces, es lo que es, porque todos han caído ¿cómo te puedo decir? En un pozo que han cavado muy bien y que ahora va a costar trabajo salir, ¿no? Lo único que el Perú ahorita tiene es, y que otros países como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, México mismo, Honduras, Nicaragua, ¿no? Y España y otros más en Europa se han dado cuenta que el Perú resiste tanto porque tiene todavía sus poderes divididos, ¿ok? Que pueden trabajar independientemente a pesar que están infiltrados, ¿no? Pero esa es la resistencia que hay en el Perú. Por eso que estamos viendo la injerencia internacional, ¿no? Entonces,
el desespero de la izquierda en sí, no tan solo es de adentro del Perú, también es de afuera. Y el elector peruano está siguiendo a aquellos que apoyan todavía esto de que Castillo tiene que ser restituido, tiene que ser liberado, van ciegamente, ¿no? Y eso se dio el día de ayer, antes de ayer, con estas madres de Puno, que, eh, que fueron gaseadas con sus bebés encima, ¿no? Te das cuenta, son llevados, son personas llevadas, ¿no? A protestar algo que de repente ni ya saben en realidad. Con eso cierro el micrófono, amigo. Gracias, estimado John de la Legión Patriota. John, mira, el tema es principalmente de que si es que el ciudadano, si es que el ciudadano tiene la culpa por no votar bien, ¿no? Y es que, ¿no? Abarca diversos temas en verdad, ¿no? Y te comprendo, ¿no? Y que son rebatibles para mí, ¿no? Son muy rebatibles. Yo voy a cerrar mi participación aquí y ya te cedo a ti para que también cierres. Pero te comento algo, ¿ya? Y ya para cerrar, ¿ya? Yo mantengo firme mi posición, fundamentada desde un inicio, y que el Jurado Nacional de Elecciones no le sirve a la ciudadanía y tiene el deber de hacerlo. Le sirve al Estado peruano, que es diferente. Nosotros no formamos parte del Estado peruano. En teoría nos enseñan. Pero el Jurado Nacional de Elecciones pasa por una resonancia magnética a todos los candidatos. ¿Por qué? Porque ellos son la entidad de investigar a cada candidato y a cada partido de lo que tengan, ¿no? Entonces, si ellos ven, ¿no? Ah, este hombre ha sido dirigente. Ah, este hombre ha luchado por el campesinado. No, no nos sirve. Estos hombres son peligrosos, ¿no? Y cuando le sacan la resonancia magnética al candidato, ¿no? Los vetan, ¿no? Entonces ellos agarran, ¿no? ¿Por qué crees tú que Alan García, ¿no? Ha sido presidente 2 veces? Porque este hombre mató estudiantes, campesinos. Una vez que el Jurado Nacional de Elecciones ya inscribe a los partidos, los oficializa, ya ganaron estos ya. ¿Por qué? Porque ellos nos ponen solamente los candidatos ya de cierto sector avalados por la prensa mermelera, que ahora cierto sector la llama prensa mermelera cuando otros le empezaron a llamar desde hace más de 30 años, ¿ya? ¿Y a qué se deberá, no? Yo me pregunto, ¿a qué se debe? ¿Por qué hoy en día recién la llaman prensa mermelera cuando siempre lo fueron, ¿no? ¿Por qué han tardado demasiado en llamarlas así, ¿no? O antes eran correctas y ahora no lo son. Yo creo de que siempre fueron incorrectas, ¿no? Mira, Juliaca, como mencionas tú, ¿no? Sí, le dan su presupuesto y todo eso. Yo me pregunto, ¿no? Mencionaste a Juliaca, y yo me pregunto, cuando entra un gobernador, ¿entra a robar o no entra a robar? Entra a robar, ¿no? Independientemente que sea de izquierda o de derecha o de centro, pero entra a robar. Ahí está el señor Acuña, ¿no? Ahí está el señor Acuña, ¿no? Él lo dijo bien claro ahí en la grabación, están las pruebas ahí, ¿no? Bien claro lo dijo, avalado por Lady Camones, ¿no? Obviamente, ¿no? Él dijo claramente, no, esto me va a beneficiar, ¿no? Así funciona, ¿no? Así funciona. Y ahora, por este motivo, ¿no? Le están llamando al señor Acuña que es de izquierda. Mira, estimado John, todos los países tienen todo el derecho de coordinar sus tratados. Todos los países. Los tratados internacionales, coordinadoras, agendas, ONU, OEA, ¿no? Desde los años 3100 antes de Cristo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Se empezaron a celebrar tratados, ¿no? Desde la antigua Mesopotamia, ¿no? El mismo Egipto, ¿no? El tratado más importante en Egipto que hasta hoy en día se conserva es el de la Paz y Alianza, ¿no? Celebrado en el año 1291, si más no me equivoco, con el emperador Ramsés y Hatsuili, ¿no? El reino de Hitía, ¿no? Caramba, ¿no? Pucha, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces los estados, ya, si son demócratas, pueden celebrar los tratados que ellos convengan, ¿no? El pueblo es el único en decidir si es bueno o malo, ¿ya? El pueblo.
El pueblo es el único que puede decidir si es que quiere o no, pero no un sector, no solo el sector andino, no solo el sector de Lima, no, todos en conjunto. Para ello deben, si nuestras autoridades fueran realmente demócratas, harían referéndums, ¿no?, de forma periódica para saber qué es lo que el pueblo quiere y no esperar que haya todo este tipo de entrampamientos políticos. Ahora, ¿quién está encargado de brindar la educación en el país? ¿Quién? ¿No? Muchos dicen, no, él no estudia porque no quiere, ¿no? Eso es falso. No, él no estudia porque no tiene los medios, porque se dedica, no, falso. Eso es falso. El Estado tiene que asegurar la educación para sus ciudadanos, porque si hablamos de la Constitución, ¿no? Agarramos la Constitución y vemos el capítulo 1, ¿no? Y está ahí, ¿no? El capítulo 1, ¿no? Y pasamos hoja tras hoja de los derechos fundamentales, del capítulo 1 de los derechos fundamentales. Pasamos hoja por hoja, y nunca vemos el derecho a la educación en los derechos fundamentales. Y menos el de la salud. Entonces, para esta Constitución, el derecho a la salud y a la educación no es fundamental, pero sí está en el capítulo 2, que son los derechos sociales, ¿no? Y tú te preguntarás, no, pero desde que está en la Constitución ya es fundamental, ¿no? Bueno, empecemos por colocarlo donde tiene que ir. La educación debe ir en los derechos fundamentales. Segundo, pues, ¿no? ¿Esto qué conlleva? De que estos derechos no se lleven al ámbito del negocio, pues, ¿no? Las clínicas buitres, los colegios abusivos, donde el negocio es lo primero que la educación. Entonces, ¿no? En conclusión, el pobre, si no tiene plata, no estudia, ¿no? Se aleja de política, ¿no? Y aún así, cuando va al colegio tampoco está a salvo, porque antes, pues, ¿no? La educación de nuestros padres, ¿no? Enseñaban lógica, ¿no? Educación familiar, economía política, educación cívica y tantos otros excelentes cursos, geografía, ¿no? Pero ahora no. Ahora todo lo han metido en un bolsón llamado personal social, ¿no? ¿Quién lo hizo? Alberto Fujimori. Él lo hizo bajo su decreto legislativo. Y si no tienes plata, no puedes estudiar, ¿no? En los colegios públicos, si no hay vacantes, no estudias, no te aceptan, porque no hay vacantes. Porque la educación no es un derecho fundamental, ¿no? Y el Estado tiene que asegurarlo para todos los ciudadanos de bajos y altos recursos, ¿no? Pero sí se aproxima un servicio. Los que, los que defienden la Constitución hoy en día, los que defienden esta Constitución, algunos tampoco la han leído. Critican a los que quieren cambiar de Constitución porque no la han leído, pero no critican a los que defienden la Constitución y que tampoco la han leído, porque hay gente que la defiende, pero tampoco la ha leído, tampoco. Y lo de Castillo, ¿no? Sí, sí, todo el mundo desde que la primera vez que lo vio sabíamos que era un hombre que no era ilustrado, obviamente, no era capaz, no tenía liderazgo y todo ello, lo sabía mucha gente. Y yo pregunto, ¿no? De los 74 presidentes en toda la historia republicana, ¿quién fue capaz? ¿García? ¿Fernando Belaúnde Terry fue capaz? ¿Fue capaz Velasco? ¿Fue capaz Odría, Sánchez Cerro, Jiménez, Leoncio Elías? ¿Fue capaz Serapio Calderón? ¿Fue capaz José de San Martín? ¿Habrá sido capaz Pedro Díez Canseco, Mariano Ignacio, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Miguel Iglesias, en el año 1886 con Andrés Avelino Cáceres. ¿Han sido capaces ellos? Ni uno ha sido capaces, ni uno. Pero despertó pues la gente, ¿no? Y señaló, el burro, ¿no? Y nadie le dice burro al señor Aliaga, ¿no? Que lo primero que tiene que hacer es irse a las plazas de Lima a decir qué es gestión municipal y qué es una potencia. Es lo primero que tiene que hacer, ¿ya? Cree que cerrar una plaza es gestión municipal. ¿Quién le habrá engañado a este señor que es un alcalde? ¿No? Pero ese es otro tema, ¿no? Ya para cerrar, estimado John, comparto algunas cosas contigo, otras no, son rebatibles. Te dejo para que cierres tú el pequeño debate y un gusto en conversar. Somos peruanos de todas maneras, aunque las diferencias estén ahí.
Y mil disculpas a los asistentes que no se les pueda acceder porque ha sido un debate nada más entre el representante de Legión y mi persona. Ya, y disculpen, en otro momento abriremos micros para ustedes. Adelante, John. Tú cierras esto, estimado John.